Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Vamos camino de las 9:30 a las 8:30 en la Comunidad Canaria. Arranca la tertulia de los negocios y la inversión. Esta noche con Miguel Villarejo. Muy buenas noches, Miguel. Hola, muy buenas noches. Miguel Villarejo es periodista financiero, es director adjunto de Actualidad Económica. En Valencia, Vicente Montañez. Vicente, muy buenas noches. Muy buenas noches. Socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Oye, Vicente, siempre me he preguntado esto de ¿alquiláis ejecutivos? ¿Cómo es esto? Bueno, pues nada, esto sí, alquilamos ejecutivos. Esto es una forma de castellanizar la expresión del interim management, donde básicamente es para determinados proyectos que necesitan de un ejecutivo de forma puntual, desde un proceso de compraventa, un lanzamiento de un nuevo producto, en fin, un montón de situaciones en las compañías, sobre todo orientados a pymes. Pues sí, ponemos uno o varios ejecutivos a disposición de la compañía para acometer el proyecto en función de unos ítems que definimos previamente en el análisis de la situación. ¿Y ahí qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Una base de ejecutivos en lista de espera o cómo hacéis esto? Sí, habitualmente lo que tenemos ya es gente con la que colaboramos habitualmente. Tenemos otras personas que están en nómina y sí, es gente que tiene muchísima experiencia en determinados campos concretos, con lo cual, bueno, pues a lo mejor en un proceso de compraventa de una sociedad en donde probablemente el empresario sea la primera vez que se enfrenta a la misma, pues por contra nosotros es algo a lo que estamos bastante acostumbrados, con lo cual conseguimos reducir enormemente los tiempos del proyecto y al final tampoco tiene por qué la compañía cargar con determinada posición que probablemente la va a utilizar durante un tiempo puntual, ¿vale? En definitiva es transformar un coste fijo en un coste variable. ¿Y en qué sectores soléis operar o bueno, en todos? Básicamente trabajamos en casi todos los sectores menos en la parte de producción. Es decir, siempre que hablemos de posiciones de dirección general, dirección marketing, comunicación, comercial, etcétera, ahí genérico. Y luego en producción, pues estamos ahí sí que es centrado un poco en función de los perfiles. Pero bueno, trabajamos en el sector del plástico, automoción, todo el tema de bodegas, alimentación, etcétera. Bueno, el Eurogrupo ha desbloqueado parte de el rescate a Grecia. Es una noticia que acaba de producirse, según las primeras informaciones que van llegando desde la reunión del Eurogrupo. Por cierto, en Actualidad Económica, Miguel, a propósito de lo sucedido con Banco Popular y la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de prohibir las posiciones cortas durante un mes en los valores financieros, bueno, bancarios en este caso. He visto que habéis entrevistado a Carmen López Ruiz de BME y que dice que los bajistas tienen mala fama pero que son muy necesarios. Claro, en principio el bajista lo que está haciendo es permitir que los precios se ajusten, porque muchas veces el problema con un montón de valores en bolsa es que están inflados por las razones que sean, probablemente porque el mercado, como dice
Warren Buffett, el señor mercado a corto plazo es histérico y llega a tu casa todas las mañanas y te ofrece acciones a unos precios muy altos, a unos precios muy bajos, pero en el largo plazo los mercados suelen ser bastante sensatos y tú lo que tienes que dejar es que fluctúen de modo que encuentren su precio. Y una de las fórmulas es las posiciones cortas. Lo que sucede es que como todo, naturalmente no hay una regla que sirva para siempre. Yo en general, y tradicionalmente desde luego en la revista hemos sido partidarios de la máxima libertad y que hay que justificar cualquier restricción al mercado. Lo que sucede es que las posiciones bajistas, siendo razonables y incluso aunque se dice son especulativas, siempre las posiciones en bolsa son especulativas. Especulativo quiere decir que es un señor que se queda con el riesgo. El especulador es un señor que se queda con el riesgo y entonces eso es a veces bueno, a veces es malo, incluido para él. En el caso de las posiciones cortas, el problema es que cuando estas se retroalimentan, pues a lo mejor el activo contra el que se están posicionando pues no tiene fuelle suficiente para aguantar todas esas posiciones cortas. Entonces yo creo que tiene sentido que de vez en cuando y de hecho hemos visto que ha funcionado muy bien. El prohibirlas de forma sistemática no funciona y también hay muchos estudios empíricos que lo demuestran, pero prohibirlas ocasionalmente cuando el mercado se calienta, porque insisto, el mercado a corto plazo se calienta y es muy racional, pues tiene también mucho sentido. Bueno, de lo de Popular, el cariz que está tomando este asunto con los accionistas, en fin, con la gestión, con lo que hoy ha dicho Saracho, con lo que ha dicho Ron, con todas las plataformas que se están creando en España, con los bufetes internacionales, lo contaba Expansión hace algunos días. En fin, ¿qué reflexión te genera, Miguel? Bueno, pues a mí... Cuando ha pasado, en fin, algo más de tiempo. Bueno, pues a mí, yo leyendo esta semana todas las informaciones que se han publicado sobre la intervención del Popular, pues a veces tenía la sensación de que se había liquidado una entidad que es solvente y que por un problema de liquidez que podía haber resuelto perfectamente el Banco Central Europeo, se había dejado que entrara en el mecanismo de resolución el Banco Popular. Que no le prestó liquidez. Claro, pero si le hubieran prestado liquidez, con la capacidad de generar recursos que tenía el Popular y con tiempo suficiente, probablemente hay quien dice que habría salido de esa situación. Es decir, que lo que tuvo el problema fue un problema de liquidez, no un problema de solvencia. Es difícil distinguir muchas veces dónde está el problema, pero todo dice que a la vista de la cuenta de resultados, si conseguía deshacerse de una serie de activos y con un plazo suficiente, que estimaban en 2 años, podía haber salido adelante. Pero, por otro lado, hay quien dice que las autoridades no tomaron en su momento las decisiones que debían tomarse porque en lugar de obligar a traspasar activos a la Sareb cuando se planteó, no lo hicieron en primer lugar porque los directivos se opusieron, porque yo hubiera comportado esto restricciones a la hora de repartir dividendos y restricciones a la hora de ponerse sueldos, y luego también por una cuestión ideológica, porque el gobierno quería que todo el problema del sector financiero quedara circunscrito a las cajas, y el hecho de que el Banco Popular entrara con sus activos en la Sareb, pues suponía romper este discurso neoliberal. Sinceramente, ahora carecemos de elementos de juicio suficiente. No, hay que esperar. Como para tomar pasando tiempo, tomar una decisión. Pero vamos, incluso cuando pase tiempo, como hemos visto con Bankia, puedes tener informes que te digan una cosa y la contraria. Pero evidentemente yo creo que ahí hay una situación que exige un peritaje. Los accionistas perjudicados hacen bien en tomar medidas. Ahora bien, yo pienso que si hay alguna razón que justifique el que se devuelva dinero a los accionistas que lo han perdido, tendría que ser porque se demuestre que ha habido de alguna manera un falsamiento en la situación contable o en el folleto de la ampliación.
porque yo creo que todo lo que la semana pasada estábamos hablando aquí de un contubernio bajista y tal para abaratarlo, y luego yo creo que todo eso no tiene mucho sentido. Ahora bien, si se demuestra que efectivamente se maquillaron las cuentas para forzar la entrada de accionistas minoritarios, pues eso sí que tendría unas consecuencias. La ampliación de capital del 16, sí, última. La última ampliación de capital que se habría llevado a cabo con el banco en una situación peor de la que la contabilidad parecía revelar. No obstante, insisto en que mi impresión es que el Popular era un banco viable. Y aquí habrá que ver también cómo ha funcionado el mecanismo de resolución, porque ahí la gestora lleva una L de prácticas en la parte de atrás del coche, y yo creo que igual ha hecho pagar la novatada al Popular. Vicente, ¿tú qué reflexión tienes ya con estos días? Coincido bastante con lo que está comentando Villarejo. Es decir, han ido amaneciendo toda una serie de incertidumbres a lo largo de estos días, que como mínimo creo que empiezan a vislumbrar determinadas líneas de actuación por las cuales podrían ir digamos estas acciones legales que emprendan en este caso los perjudicados, que son los accionistas. Es verdad que como bien comenta Villarejo, estamos hablando de un mecanismo pues que, lo ha dicho muy bien, lleva la L, que no se ha aplicado, y que además yo creo que también la solución más fácil, y creo que además la más beneficiosa desde todos los puntos de vista, hubiera sido esa aportación de liquidez, porque lo que sí que parece bastante concluyente es que lo que había era un problema de liquidez, y un problema de liquidez puntual, fruto además de precisamente de todas las cantidades que se estaban retirando, y no deja de llamar poderosamente la atención que fuera precisamente muchas comunidades autónomas, la seguridad social y en definitiva gran parte del sector público quien estuviera retirando precisamente esas cantidades, con lo cual hablen determinadas incertidumbres que yo creo que como mínimo dejan la opción a estos accionistas por lo menos para poder rascar. Por otro lado, nos encontramos con unas auditorías que no han sido públicas, pero que parece ser que pues la que disponía en último momento el gobierno y el FROB a la hora de tomar la decisión junto al Banco Central Europeo era un poco contradictoria con la anterior. Yo creo que políticamente, además, por otro lado, tampoco parecía, yo creo que no estaba muy por la labor el gobierno de plantear un posible rescate o un rescate a posteriori, una vez se estaba lanzando pues la imagen o la idea de que el sector financiero estaba totalmente reestructurado y que, digamos, toda la crisis derivada del ladrillo estaba totalmente resuelto. El problema es que en estos momentos se está generando desconfianza en el sector financiero, y tenemos el caso del Iberbank, pero es que ahora con la próxima salida también de Unicaja se vuelve a abrir otra vez. ¿Qué sucede con aquellas entidades de menor tamaño y hasta qué punto van a ser capaces de soportar el tirón en un escenario donde, por un lado, se están subiendo los requerimientos de capitalización, por otro lado, seguimos en tasas de interés cero, con lo cual los márgenes operativos se han visto tremendamente reducidos, y bueno, yo creo que probablemente ahí el gobierno ha querido dar un paso hacia adelante, pero yo creo que sin a lo mejor haber medido excesivamente cuáles podrían ser las consecuencias que vayan a tener en el corto plazo sobre el sector financiero. Y desde luego creo que sí que va a dar el tema juego, y creo que legalmente pueden incluso llegar a apalancarlo sobre algunos puntos, pues que ya digo que como mínimo alojan bastante incertidumbre y bastantes dudas en cuanto a lo que ha sido la gestión tanto del mecanismo de resolución como de esa última ampliación de capital, como comentaba Villarejo, ¿no? Lo que sí está ya confirmado es que estamos en un escenario de concentración en el sector financiero. Hoy muchos expertos dicen que no hay negocio para bancos pequeños.
Liberbank lo tiene complicado, Unicaja lo tiene complicado, y que tendemos a grandes bancos sistémicos. Hombre, hace algunos años teníamos un montón de cajas y un montón de bancos. Sí, eso pasó a la historia. Vamos, entonces, no sé si España es un país tan pequeño como para que... España tiene un nivel de bancarización importante y luego, sobre todo, somos uno de los países con mayor número de sucursales por habitante de Occidente. Bueno, en estos 2 últimos años hemos bajado... Se han recortado mucho, pero Citi hizo el año pasado un estudio en el que utilizaba... ponía como referencia, como benchmark, se dice ahora, sí, el número de sucursales que tienen los bancos, que son perfectamente solventes y funcionan muy bien en el norte de Europa, y de acuerdo con esa referencia, en España sobraban el 80% de las sucursales. Probablemente tener tantos bancos o tan pocos bancos como los países escandinavos no es lo lógico, sobre todo teniendo en cuenta el clima que hace en una y otra punta de Europa. Pero que sobran sucursales de acuerdo con todos los criterios es un hecho. Y probablemente estemos hablando del orden del 50%. Dicho esto, el tamaño de los bancos, evidentemente ahora todos los expertos dicen y el primero que lo dice es el Draghi, estamos en un entorno de concentración y eso tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la escala y desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de la solvencia. O sea, todo eso es muy bueno. Si tú vas concentrando, esto lo que vas haciendo es que estás reduciendo estás aumentando tu eficiencia, eso se traduce en unos servicios mejores y más baratos para el contribuyente. Lo que pasa es que eso tiene un límite, claro, porque si tú dejas que esto vaya creciendo sin ningún tipo de medida, pues te cargas la competencia. De modo que tú tienes que buscar un equilibrio entre competencia y escala. Y luego, por otro lado, estamos con el tema de las fintech, o sea que en muchos bancos en China, desde luego, hay empresas financieras que no tienen sucursales y que operan esto prácticamente en Internet. Google está empezando y Amazon están empezando también a entrar en ese segmento. Inicialmente lo hacían a través de los medios de pago, pero también están le están comiendo terreno a la banca tradicional en temas de crédito. No, pues sí. ¿Cuánto hace que no vas a yo no voy? Yo claro, por lo que estamos aquí, es decir, en fin, salvo que te llamen porque tienes que ir a firmar un papel, porque haya que firmar un papel y no tengas firma electrónica, porque esa es otra, pues si ya tienes firma electrónica, por correo electrónico y tal. Es decir, yo hace mogollón de tiempo, tú... En fin, nada, yo creo que la última vez fue porque acompañé a mi mujer, pero no podía... ¿Y en tu caso, Vicente? Sí, exactamente igual. Bien, yo además sí que me gustaría añadir que creo que además uno de los problemas y que está llevando necesariamente a ese proceso de concentración es algo que en general es un problema que ha tenido, yo diría que toda la empresa española, y la banca no ha sido ajena, y es la no asunción de los procesos de internalización en los momentos expansivos. Es decir, de hecho, lo que vemos es que los primeros bancos, los que están en estos momentos liderando, son aquellos que tienen unas posiciones geográficamente más diversificadas. Y esto es algo que otros bancos ya de menor tamaño, y concretamente hablando en el caso de Popular, pues tenía una concentración excesiva en el territorio nacional y una sobreexposición a determinados problemas crediticios en una zona concreta, ¿no? Con lo cual, claro, ahora necesariamente tenemos que ir a los procesos de concentración, cuando también es verdad que en los tiempos de bonanza lo que deberían de haber ido las entidades es precisamente a la diversificación desde el punto de vista de tomar posiciones en otros países, no solamente de la zona euro, sino también en posiciones pues de distintos mercados, ¿no? Es algo que no hemos hecho y que desgraciadamente cuando la crisis en Europa pues se ha planteado en el sector financiero, aquellos que han tenido mayor concentración pues se han visto mucho más dañados. En el caso de las cajas, obviamente por su propia estructura, pero tenemos el caso de Popular o tenemos el caso de Liberbank, etcétera. Es decir, al final yo creo que es un problema generalizado y del que sí que hemos sacado una lectura positiva
en esta crisis, y es cómo ha mejorado enormemente nuestra balanza comercial y ha mejorado en la medida en la que cada vez estamos trabajando más en mercados exteriores, ¿no? Y esto hubiera sido, desde luego, una posición que hubiera mejorado enormemente nuestra posición bancaria. De todas formas, en fin, estaba en este momento haciendo aquí un pequeño ejercicio comparando bancos con aseguradoras. Es decir, el señor del seguro va a tu casa a venderte el seguro y sus productos. En el caso del banco es curioso, porque en el caso del banco no vas al banco a ingresar el dinero, porque lo ingresas directamente por la nómina, pero sí tienes que ir para pedir dinero. Al banco, que es al que tú le dejas el dinero, tienes que ir para todo. El banco no va a tu casa. Bueno, eso es cada vez menos. Cada vez menos. Bueno, claro, pero quiero decir, hasta ahora ha sido como... La actividad comercial... Que venga a tu casa y diga, oiga usted, que es que yo le doy el 0,18, el 0,25 por ingresar el dinero en mi entidad financiera. No, tienes que ir tú. ¿Cuánto me da? Pero tienes que ir. Sí, para créditos y además yo me temo que va a seguir siendo así. O sea, la relación... Por muy desarrollados que estén los algoritmos estos que tratan de evaluar el riesgo... Y ING te lo hace por correo electrónico. Sí, no, sí. Lo que pasa que me imagino que hasta determinado importe, a partir de determinado importe, esto pasará a una central de riesgos que exigirá una evaluación más pormenorizada y entonces seguramente tendrás que someterte a una entrevista personal. El contacto, digamos, humano directo va a seguir siendo necesario para determinadas cantidades. Pero que vengan a casa. Pero a venderte el fondo. Pues probablemente eso se conseguirá con eso. Y ojo que los seguros, la venta a través del call center es la norma ahora en los seguros. O sea, ahora los seguros, de hecho, la manera en la que crecen es a través de los bancos, porque como la gente tiene que ir al banco, pues ahí lo que hacen es aprovechan y cuando estás ahí haciendo alguna operación te colocan algún seguro. Tiene usted seguro de hogar, tiene usted seguro de no sé qué, pero el gran crecimiento del sector en los últimos años ha sido a través de, pues eso, la línea directa, el seguro de coche que te lo vendían. Y el puerta a puerta. Y ahora, entre sus clientes, el agente vende también fondos. Claro. Las grandes aseguradoras están vendiendo fondos también. Claro, están sus clientes. Claro, y bueno, pues eso forma parte. Pero van a tu casa. Sí, y la diferencia del banco, que te tienes que ir allí. Hombre, oiga usted, es que le dejo el dinero y encima me tengo que ir a... De todas formas, en la naturaleza del negocio y sobre todo el modo en que se han desarrollado, las aseguradoras de toda la vida han salido a la calle a vender los seguros. Los bancos siempre han estado... De hecho, el propio nombre banco sugiere un asiento, es decir, que el tío está... Pues, oiga, a lo mejor es que hemos dado más importancia de la debida al banco. No, y probablemente porque cuando tú necesitas el dinero no te importa moverte y el que te lo va a dejar pues está más cómodo sentado. Ya, pero no sería lo más fácil. Vamos a ver, Vicente Montañez. Ahora se van a acabar levantando Vicente Montañez, del banco. Tú tienes el dinero en el banco, ¿no? Y necesitas de tu dinero, que se lo has prestado al banco. ¿De acuerdo? Si tú necesitas dinero, ¿no sería lo justo que llamases y le dijeses al director de la oficina, oiga, mañana a las 9 de la mañana en mi casa, que quiero 20.000 de los 100.000 que tengo? ¿No? Sí, no, pero esto, fíjate, pero a mí me produce risa porque es contrario a nuestra forma de pensar. Vamos, pero... sí tiene cierta lógica lo que estás comentando, Manuel, pero además, fíjate, yo quiero introducir el concepto, porque si hay algo que tengo muy claro es que si hay un sector que va a sufrir una transformación importantísima es precisamente el sector financiero en sí, concretamente los bancos, es decir, sobre todo ahora con la entrada de estos grandes monstruos que tienen unas cantidades de cash impresionantes y que van a empezar a operar como entidades financieras. Estamos hablando de muchas de las empresas tecnológicas donde van a hacer variar eso mismo que comentas, pero además van a variar las técnicas de scoring, van a variar exactamente la información que se baraja a la hora de un crédito, de solicitar, de ofrecer cualquier producto financiero. Va a permitir además, digamos, adaptar los productos mucho más a perfiles de clientes
Es decir, ese data mining, esa minería de datos, el cómo podemos llegar a perfilar exactamente pequeños grupos de interés. Yo creo que en estos momentos, con la incorporación al sector financiero de las empresas tecnológicas, va a sufrir una revolución importante. Con lo cual, en este proceso de concentración estaríamos, dijéramos, en la primera fase. Es decir, pero aquí va a seguir, a esta primera fase de concentración va a entrar el que existan nuevos jugadores en el mercado financiero y, por tanto, varíen las reglas del juego y estas cosas que ahora nos producían cierta gracia, ¿no? O cierta curiosidad, como comentabas, de que te vayan a llevarte el dinero en casa, pues vamos a ver que va a ser mucho más fácil y que se van a adaptar a las necesidades puntuales de cada cliente, a cómo quiero yo gestionar, en definitiva, mi cuenta con el banco, y además quiero alinear esto con mis comportamientos en entornos sociales o mis comportamientos operativos desde el punto de vista de empresa o de particular, ¿no? Creo que desde luego yo auguro que en los próximos 10 años la revolución que va a sufrir el mercado va a ser importante y actores en estos momentos que prácticamente no tienen peso, comentabais antes también el tema de las fintech, ¿no? Es decir, que no tienen tanto peso, van a empezar a tomar un peso importante en detrimento del negocio clásico de la banca tal y como lo entendemos. Hacemos una breve pausa y regresamos aquí en la tertulia de los negocios esta noche con Miguel Villarejo y Vicente Montañez. Y este es un Ford Fiesta con cámara de visión trasera, conectividad SIM, control de crucero, llantas de aleación y luces diurnas LED desde 9.990 euros. Perdón, ¿cómo dice? Ya nada. Si te lo decimos tan rápido es por algo. En junio la red Ford de concesionarios renueva exposiciones. Llega un nuevo Fiesta y te puedes llevar uno del stock 2017 desde solo 9.990 euros. Hay solo 250 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Red Ford de la Comunidad de Madrid. ¿Sabe que su casa le puede solucionar todos sus problemas económicos? Si es propietario de una vivienda y mayor de 65 años, con Grupo Retiro percibirá una renta mensual de por vida, hipotecas inversas y rentas vitalicias. Aumente sus ingresos y mejore su calidad de vida. Más información en el 91 577 42 40 y visite gruporetiro.com. Líderes desde 1996. Lo que comentó en algún momento conmigo fue básicamente que él era un banquero de inversión que desconocía, por tanto, la gestión de un banco comercial. Es evidente que los accionistas nunca realmente tuvieron una posibilidad de mantener su valor en el tiempo. Las medidas adoptadas no han comprometido ni un solo euro de recursos públicos. Accionistas, bonistas, clientes, empleados, todos buscan respuesta de los reguladores, de los auditores. ¿Qué responsabilidad tienen los antiguos gestores de la entidad? Mañana, programa especial de Banco Popular en Capital Intereconomía. ¿Conoces Fátima? Ven a conocerlo con el Club de Amigos de Intereconomía. Celebraremos juntos el año jubilar del centenario de las apariciones. Serán 4 días muy especiales de convivencia entre amigos, visitando lugares emblemáticos de Fátima. Salida el 9 de noviembre con regreso el día 12. No te quedes sin plaza. Más información en el 91 616 24 64. Y todo con la garantía de viajes El Corte Inglés. Turismo religioso. La que está cayendo. Uf, ¿tú crees que hará bueno este fin de semana? No sé, Paco, míralo en tu tablet. Ah, sí, claro. Ay, se me ha ido la niña de Erasmus a Roma. Echo de menos su sonrisilla. Yo con la tablet veo a Pablo y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja. Ay. Mujer, que hay que estar al día. Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 91 616 24 64 o en club@intereconomia.eu.
A ver, vamos a esta hora, Judy García, buenas noches. Buenas noches. Que se nos come el tiempo. Con lo más destacado en la prensa económica internacional. Arrancamos en Londres con Financial Times. Sí, vemos que titula de la siguiente manera: la cólera de Berlín hacia los Estados Unidos. Las nuevas medidas del Senado consideradas como una amenaza para los suministros energéticos de Europa. Hace referencia a un duro comunicado firmado por Alemania y Austria después de que el Senado de Estados Unidos aprobara penalizar a quienes participen en proyectos energéticos rusos. La propuesta legislativa no es todavía una decisión en firme, ya que debe pasar todavía por la Cámara de Representantes, pero fue aprobado ayer por una abrumadora mayoría en el Senado. Otro asunto bien distinto que destaca Financial Times: Trump dice que sufre la mayor caza de brujas de la historia. Un consejero especial para examinar si el presidente intentó obstruir la justicia sobre las demandas de Rusia. Por esto, Trump dice que sufre la mayor caza de brujas de la historia. Y en clave interna destaca el periódico británico: el número de muertes en el incendio de Londres se eleva a 17, mientras May ordena una investigación pública. La policía advierte de que muchos más podrían haber fallecido en el desastre de la torre incendiada. Bueno, todavía se desconoce el número definitivo. Dicen las autoridades que hay que esperar, y porque hay que entrar, hay que subir hasta el último piso, y precisamente en los pisos de arriba es donde probablemente se pueden encontrar más cuerpos, porque es donde más difícil salida han tenido. En fin, en Francia, ¿qué cuenta el SECO? Pues vemos una encuesta dirigida a las legislativas. Dice: la República en marcha en la segunda ronda. Es un documento exclusivo que dice que el movimiento de Emmanuel Macron debe obtener una amplia mayoría absoluta en la Asamblea, con 440 a 470 asientos, según el barómetro semanal de Opinion Way RIPA para el SECO. Una de empresas también en portada: Renault Nissan ocupará el lugar número 1 del mundo este verano. El director general de Renault así lo ha dicho durante la Asamblea General del fabricante. La alianza estará en lo más alto del podio del mundo muy pronto. Y otro asunto destacado por la SECO, dirigido a las telecomunicaciones, dice: lo que cambia con el final de la itinerancia. Desde este jueves 15 de junio las tarifas del roaming han sido abolidas en Europa. Renault, que alcanzará el número 1, y eso que Fernando Alonso no ha vuelto a la escudería Gala, Bueno, a lo mejor eso tiene que ver algo también, en Montañer. Venga, en Alemania, ¿qué cuenta Alemania Handelsblatt? miramos a Handelsblatt a esta hora. Abre su portada con la mirada dirigida a Grecia y titula: el Eurogrupo acuerda nuevos préstamos para Atenas. Añade: Grecia recibe dinero de nuevo. Con su ronda de negociaciones en Luxemburgo, los ministros de Finanzas del euro acordaron nuevos préstamos para Atenas. Hasta hace poco no había habido acuerdo sobre las condiciones. Foto además en Handelsblatt para Janet Yellen y Mario Draghi, acompañada de este titular: Europa y los Estados Unidos, el interés de un mundo dividido. El Banco Central estadounidense y europeo marchan más que nunca en diferentes direcciones. La jefa de la FED, Yellen, está trabajando en una normalización de la política monetaria. El jefe del BCE, Draghi, se mantiene en estado de crisis. Y otro asunto al que Handelsblatt le da protagonismo: el zar habla a la gente. Y junto a este titular podemos ver una fotografía de Vladimir Putin. Se refiere a que el presidente de Rusia respondió por televisión a las preguntas de los ciudadanos en su tradicional línea directa anual. La tanda de preguntas y respuestas fue transmitida en directo por 3 cadenas de televisión y otras tantas de radio, todas ellas de cobertura nacional. Añade Handelsblatt: cuestiones peligrosas obtienen poco espacio y la cuestión de la candidatura del presidente se esquiva. Atención a votantes de Podemos con lo de Grecia. Lo que ha tenido que hacer Syriza y Tsipras para ir consiguiendo poco a poco el apoyo de la denostada troika, etcétera, etcétera, es como para tenerlo en cuenta. El país estaba como estaba. Este llegó diciendo lo contrario a todo lo que ha hecho Miguel. Pero lo sorprendente es que le siguen votando. Sí, no, pero por lo que conocemos, en fin, una caída espectacular. Importante en su popularidad, pero me da la impresión de que de lo que se trata es de llegar al poder. Luego ya una vez en el poder ya improvisarás y ya verás lo que haces. Pero la idea de esta gente es llegar al poder. Y de hecho, cuando tú hablas con gente
precisamente de Podemos, el nivel de heterogeneidad de la formación es enorme. Es decir, que allí eso, aunque la voz con la que habla en público es la de Pablo Iglesias o la de Irene Montero, realmente por debajo hay un montón más de divergencias y hay muchísima gente, pues ya lo hemos visto con el tema de Cataluña, que están en contra, pero con otros muchos temas. Y vamos, a mí me da la impresión de que si en algún momento llegan a formar un gobierno de izquierda con toda esa playa de grupos que hay a su alrededor, no se van a poner de acuerdo ni para quedar en la Moncloa, ni para la foto. Allí este grupo de ultraizquierda, Syriza, ha reducido en varias ocasiones las pensiones públicas, ha vendido al final el Pireo, en fin, todo lo que se le pedía y todo lo que estaba en contra. Vicente. Sí, vamos a ver. Es que cuando se hacen planteamientos que no son posibles, pues lo que es imposible y además no puede ser. Y básicamente, bueno, pues independientemente de que se hagan determinadas promesas, cuando uno llega al gobierno se encuentra con la realidad. Y la realidad es que, en definitiva, el gasto público es propiamente dicho gasto, y al final, si uno necesita generar recursos, el gasto público no acaba generando recursos, sino que es la actividad empresarial, con lo cual, en esta situación, bueno, pues lo que hay que hacer es reducir el gasto, reducir pensiones y, en definitiva, cuanto más extrema es la situación y además el país es más pequeño, pues más radicales son estas medidas. Y esto es independiente del color. Y bueno, la gran suerte que han tenido es que han podido mantener la posición dentro de la Unión Europea, con esta troika y con toda esta serie de préstamos, etcétera, que se han ido realizando, porque si no, realmente la situación de Grecia hubiera sido dramática. De hecho, vimos un corralito de facto, ¿no? Claro, pero se han revisado todo esto porque han ido haciendo lo que les estaban pidiendo. Pues porque han ido haciendo al final lo que había que hacer, porque independientemente de las ideologías, en estas situaciones de crisis es que desgraciadamente solo hay un camino, y que no es el más populista, ya, pero es el que hay. En Estados Unidos, ¿qué cuenta a esta hora Wall Street Journal? Pues un día después de que la Reserva Federal estadounidense decidiera subir tipos, Wall Street Journal titula a esta hora: el Banco de Inglaterra mantiene los tipos. 3 funcionarios del Banco de Inglaterra han presionado por un aumento de los tipos de interés, una señal más de que el Banco Central está a un paso de retirar el estímulo de emergencia. Otra noticia en portada: Facebook impulsa la inteligencia artificial para bloquear la propaganda terrorista. El nuevo software se encarga de identificar vídeos, fotos, lenguaje y usuarios que necesitan ser retirados, a veces sin moderadores humanos. Otro tema destacado: Turquía se ve a sí misma como blanco en el movimiento dirigido por Arabia Saudí contra Qatar. La determinación de Turquía de mantenerse al margen de Qatar durante su disputa con un grupo de países árabes dirigidos por Arabia Saudí ha sorprendido a muchos en Oriente Medio. Ahora Ankara teme que la administración de Erdogan pueda estar en el punto de mira de la presión internacional. Y una noticia que contaba Financial Times, la vemos ahora como la cuentan desde Estados Unidos. Alemania y Austria critican el proyecto de la ley de sanciones que ha aprobado por el Senado de los Estados Unidos. Ambos países lo califican como un intento ilegal de impulsar las exportaciones de gas de Estados Unidos e interferir en el mercado de energía europeo. 10.700 millones, ¿no?, que va a pagar Qatar a Estados Unidos por algunos aviones de la Fuerza Aérea. Esto estamos viendo que el señor Trump lo que es un negociante. Llegó, montó el follón, lo puso unos contra otros y tal, y a los 4 días... Esto le da igual, él va a hacer caja con las sanciones también. Oye, todo lo que sea bueno para Trump es bueno para América. O no, como diría el gallego. Ya veremos al final, ¿no? Gracias, Vicente Montañez, un verdadero placer, socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Buena semana. Buenas noches y buena semana. Gracias también, Miguel Villarejo, periodista financiero, director adjunto de Actualidad Económica. Gracias a vosotros. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene.